Identificando a la Iglesia de Cristo por el diezmo. Tomando Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 10 y otras partes relacionadas o que tienen que ver con el diezmo, justifican para pedir a la audiencia, a los asistentes, que diezmen. Pero ¿qué dice Dios a través de la Biblia? ¿Se debe practicar o no? Para esto vamos a examinar el pasaje citado, Malaquías 3, 6 al 10, y les voy a leer literalmente como está. Porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este pasaje o esta cita es tomada y suena y se escucha en todo lado, en las redes sociales, en las iglesias, en cualquier lugar se toma esto para incentivar, animar a la gente para que den el 10% de sus ganancias. Pero como les dije, vamos a examinar este pasaje. Primeramente, el título es Malaquías 3. Malaquías es un profeta que significa mi mensajero. Posiblemente fue escrito por los años 430 antes de nuestro Señor Jesucristo y se dirige a la nación de Israel. Como siempre al inicio, en la introducción, usted en el capítulo 1 y versículo 1 encuentra, dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Y en el capítulo 3, versículo 6 que leímos, ahí dice hijos de Jacob. Y en el mismo libro, el capítulo 4, el versículo 4, dice claramente que estas leyes es para todo Israel. Entonces, este libro, esta ley que está reclamando Dios aquí, está dirigiéndose exactamente a la nación de Israel. Como hemos visto en otros videos, esta ley de Dios en el Antiguo Testamento es una ley nacional o local para la nación de Israel. Y en el versículo 6, nuevamente volviendo al pasaje que estamos examinando, él manifiesta su inmutabilidad, que dice que él no cambia, él no cambia. Y como no ha cambiado, él ha tenido una promesa desde Génesis 3:15. Usted ve que de la descendencia la mujer iba a levantar a alguien que iba a aplastar o a destruir la cabeza de la descendencia de la serpiente, que es Satanás. Y ahí viene Abraham, después su hijo Isaac, Jacob, las 12 tribus y así sucesivamente. Dios siempre ha tenido un remanente, pero aún este remanente ha necesitado ser exhortado por Dios para llamarle a un arrepentimiento, y eso es lo que está manifestando aquí, que de verdad Él siempre va a mantener su promesa, que Él no cambia y que esa es la razón que no les ha consumido a ellos hasta este momento, no les ha destruido para poder cumplir su promesa que Él había hecho. En este caso hasta de traer al Salvador del mundo a través de este remanente, porque no siempre ha estado todo el pueblo con Dios, siempre ha habido un remanente, un grupo pequeño. A ellos les llama la atención porque toda la nación entera, en el versículo 7, se han apartado de las leyes, y esto representa que se han apartado de Dios. Y ellos están preguntando, ¿y cómo es esto que nos hemos apartado de tus leyes, que nos hemos apartado de ti? ¿Cómo? ¿Y en qué vamos? ¿Cómo vamos a volvernos a ti? Entonces, en el versículo 7 está hablando muy claramente que ellos al no diezmar se han estado apartando de Dios, se apartaron de Dios al apartarse de sus leyes. Pero en el versículo 8 y
9 vemos que no diezmar, Dios mismo a través de Malaquías lo considera que era un robo. Y es por eso que dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y ellos preguntan, ¿y en qué te hemos robado? Y Dios, Jehová o Yahvé, aclara, diciendo en vuestros diezmos y vuestra ofrenda. Malditos sois. La palabra malditos es separados para destrucción. Entonces ellos estaban separados ya para destrucción, estaban siendo malditos, anatemas, por la sencilla razón que no estaban llevando los diezmos, no estaban llevando los diezmos. Entonces era un robo de verdad, era un robo que estaban haciendo y esto les había llevado a apartarse de Dios. Pero quería ver un poco más acerca de esto del diezmo, que según Números 18, 21 y 26, según Números 18, 21 y 26, exactamente ya vimos que era para la nación de Israel, pero va a haber un poco más de información. Dentro de la nación de Israel, que se componía de las 12 tribus, había una tribu de los levitas y ellos no habían recibido ninguna herencia en absoluta, entonces se les dio a ellos porque ellos vivían sirviendo todo el tiempo constantemente en ese ministerio, en el templo, en este servicio. Entonces en Números 18, versículo 21 dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredades. Entonces Dios ordenó este diezmo a través de Moisés. ¿Para qué? Para los levitas, porque ellos no tenían, ellos iban a servir constantemente ahí en el templo, entonces no tenían otro trabajo, otra actividad, y es por eso que Dios les da a los levitas, a los sacerdotes levitas que vienen de Aarón. Ellos son, se puede decir, los levitas, que vienen en esa descendencia, en esa línea. El versículo 26, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Del diezmo que daba la nación de Israel sacaban el diezmo de ese diezmo para dar a Dios. Eso es lo que hacían. Así era distribuido, manejado, pero era exactamente para ellos. Para ellos era este diezmo para los levitas, porque estaban consagrados totalmente al servicio a nuestro Dios. Volviendo a Malaquías capítulo 3, en el versículo 10 dice, traed los diezmos al alfolí. La alfolí eran unas bodegas que estaban en el templo donde se almacenaba el diezmo, se puede, de todos los israelitas, y estaba ubicado en Jerusalén. Realmente no era dinero, no era dinero. El dinero era como algo de pronto por la distancia, que ya no tenían nada más que hacer, que tomaban el dinero para llevar. En sí, ¿qué era? Deuteronomio 14, 24 al 26. Les leo igual como está escrito, ¿no? Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Aquí vemos con claridad que no era dinero que realmente Dios pedía, sino más bien había cabras, por decir ovejas, yo qué sé, chivos, vacas, había granos, había todo de lo que producía. Si producía 100 ovejas, tenía que dar 10 ovejas. Si producía 100 sacos de trigo, 10 sacos de trigo, así. De todo lo que producía la tierra tenía que dar, pero por la distancia, puesto que en aquel entonces no existía la facilidad de hoy de poder transportar tanta carga, por la distancia de llevar. Imagínese usted de pronto, por decir 10 ovejas, 10 gallinas, 10 quintales de trigo, 10 quintales de cebada y sucesiva. Llevar todo eso era demasiado, era bastante. Entonces, por esa razón, Dios dijo claramente aquí
¿qué es lo que les dices? Vendan eso y lleven el dinero, pero no, realmente no estaba pidiendo, sino era por la facilidad, puesto que era incómodo de cargar tanta cosa. El dinero era como algo que podía llevar fácilmente en un bolsillo, en algo, llevar para el templo. Son detalles pequeños, detalles generales que de verdad no necesariamente deberíamos tener tanta explicación de esto, puesto que el diezmo es parte de la ley o pacto o testamento del antiguo, el cual fue cambiado. Esto debería ser suficiente para nosotros si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, saber que fue cambiado. Si dice que fue cambiado, entonces fue reemplazado por algo. En Mateo 23:23 es una cita que a veces se toma para decir, pero vea, Jesús no prohibió diezmar, y de verdad ahí dice, Jesucristo hablando a los fariseos les dice que ustedes diezman la melta, el eneldo, estas cosas sencillas, ¿no? Pero se han dejado, dice, lo más grande. Deberían hacer esto, pero sin dejar la misericordia, lo que Él está pidiendo que realmente debe prevalecer en su pueblo. No les está prohibiendo diezmar, Jesús. No, y Él tampoco, no podemos decir que Él no diezmó, puesto que con mucha claridad entendemos que nuestro Señor Jesucristo, según Gálatas capítulo 4, versículo 4, decía claramente, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesucristo nació, vivió, en otras palabras, y murió bajo la ley. Pero también en Mateo 5:17, él mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Entonces Jesucristo en su ministerio terrenal, desde el libro de Mateo que habla del nacimiento, hasta Hechos 1:26, está en vigencia la ley. Jesucristo vivió cumpliendo y de seguro diezmaba, si es que había progresado y tenía, diezmaba, y por eso estaba enseñando a los demás que lo sigan haciendo, porque la ley de Moisés todavía está vigente. Esta parte es importante entender, porque a veces nosotros decimos, bueno, si el rey ha dicho que haga, tenemos que hacerlo, y toman este pasaje y dicen, ahí está, Cristo dijo, no está prohibiendo, dijo que deben hacer simplemente sin dejar lo otro, entonces tienen que seguir haciendo, pero hay que entender que ahí está en vigencia la ley del Antiguo Testamento todavía, la ley que Dios dio a través de Moisés a la nación de Israel, y Jesucristo como un buen ciudadano, como un hijo de Dios que vino a cumplir, estaba cumpliendo, y él no iba a decir que no den el diezmo, que está anulado, que está quitado, porque todavía está vigente esto. Entonces, esto es muy, muy importante tener presente de los tiempos. Como les decía, desde Mateo hasta Hechos, capítulo 1, versículo 26, a pesar que en las Biblias encontramos diciendo Nuevo Testamento, a pesar que encontramos diciendo Nuevo Testamento, realmente no es el Nuevo Testamento, sino más bien es lo que va a hacer cuando el Nuevo Testamento entre en vigencia. Cuando usted abre el libro de Mateo, usted va a encontrar a Jesucristo diciendo, ¿oyeron que fue dicho no matarás? Esto está dicho en la ley de Moisés. Y Jesucristo dice, pero yo os digo, oyeron que fue dicho no adulterarás, y en el siguiente dice, pero yo os digo. Es como las campañas políticas que están haciendo cuando vienen estos candidatos y dicen, así es con este gobierno o así fue con este gobierno, pero conmigo va a ser así. Pero ¿cuándo es válido sus ofertas, sus promesas? Cuando se entronizan, cuando llegan al poder. Ahí es válido recién lo que dicen. Entonces todo lo que Jesucristo dijo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo lo que él dijo ahí, hablando tanto del Antiguo Testamento que iba a ser eliminado y lo nuevo que iba a venir, entró en vigencia en Hechos capítulo 2, finalizando el capítulo 1 del libro de Hechos. Ahí es cuando entra en vigencia lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, si Jesús y los apóstoles, cualquier evidencia que encontremos de Hechos 1:26 para atrás, o comenzando desde Mateo hasta ahí, que ellos vivían practicando el diezmo y haciendo otras cosas más, estaban haciendo lo correcto, porque la ley de Moisés todavía estaba vigente. El escritor de Hebreos, él dice que esto fue cambiado. Él dice que esto fue cambiado. En Hebreos 7:12,
Si tiene usted, cuando disponga de tiempo, lea antes y después y seguido. Yo solamente cojo el pasaje, el clave, como decir, el capítulo 7, el versículo 12 del libro de Hebreos dice claramente que cambiando el sacerdocio, necesario era también que haya cambio de ley. El sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, según esta cita que acabo de dar, fue cambiado, se cambió ese sacerdocio, ya no existe, de eso hablaremos en otra ocasión del sacerdocio, pero como se cambió el sacerdocio, dice que también era necesario que haya cambio de ley. Lo necesario es lo que sin ello no se puede vivir. Usted claramente va a darse cuenta que lo necesario es la comida del día. Sin comer uno no puede vivir. Entonces algo así era necesario, era indispensable e inevitable que esta ley se cambiara. Cuando dice ley se está refiriendo a todo el sistema del Antiguo Testamento, pero ahí está incluido esta ley del diezmo. Era necesario que se cambiara, así como se cambió el sacerdocio. Y en el mismo capítulo 7 de Hebreos avanzamos hasta el versículo 18 y nuevamente dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Caminamos hasta el capítulo 18 y el versículo 6 también, donde habla bien claro, dice, porque tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La ley del diezmo es parte del Antiguo Testamento, parte del Antiguo Pacto, y no importa lo que entendamos, lo que estudiemos, lo que se diga, no importa en absoluto no importa, es una ley que ya quedó en el pasado, es una ley, como hemos visto en varias lecciones, una ley local, una ley para la nación de Israel. La ley del Nuevo Testamento es universal para todas las naciones. Y ahí en Hebreos 8:6 habla bien claro, dice, porque tanto mejor ministerio es el suyo, el ministerio de cuál, el de Cristo, porque es, dice, mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces el nuevo pacto es mejor y también las promesas son mejores. Las leyes fueron cambiadas, entonces la recompensa por cumplir lo que Dios dice también son mejores. Fue cambiado totalmente. Cuando dice cambiado es porque fue reemplazado por algo más, ¿sí? No dice que simplemente desapareció y ya fue cambiado. Ahora, como el Nuevo Testamento está en vigencia, encontramos en el Nuevo Testamento ya el Espíritu Santo guiando a los apóstoles, hablando de una ofrenda, que es un ofrecimiento, que es una acción de dar, una acción de ofrecer. En Romanos 15:26 habla ya en el Nuevo Testamento, da a entender claramente que ellos comenzaron a animar, a incentivar, a exhortar, a vivir practicando esto, lo que se llama ofrenda, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Mire, ¿qué decidieron hacer? ¿Qué propusieron hacer ellos? Una ofrenda, o sea, dar. En este caso sí se puede ver con claridad que ya no era como en el Antiguo Testamento de los granos y todo eso, sino específicamente dinero para los pobres que estaban allá en Jerusalén. Había muchas dificultades, creo que desgracias, algo así, allí en Jerusalén, y sus hermanos que estaban allí en Macedonia, en Acaya, eran gentiles, pero ya se hicieron hermanos en Cristo. Antes eran preocupados y ellos se proponen hacer una ofrenda, recolectar una ofrenda. Es por eso que la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento siempre ha trabajado y va a trabajar con proyectos, con metas. Aquí el propósito del apóstol Pablo dirigiéndose a los romanos dice claramente que ellos han tenido bien hacer una ofrenda y que él está ministrando para llevarles a los santos de Jerusalén. No siquiera ni a nivel local, sino de ahí, de ese lugar, iban a llevar la ofrenda para allá. Pero también pasaje conocido por la iglesia de Cristo, por los cristianos que se reúnen cada primer día de la semana, Primera de Corintios 16, 1 y 2, dice en cuanto a la ofrenda para los santos, ahí está la parte, póngale atención, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado, guardándole para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo primero dice en cuanto a la ofrenda, o sea, en cuanto a esto, en cuanto a este mandato, en cuanto a esto que se hace dentro de la iglesia. En cuanto a la ofrenda, dice, no, ¿para quién? Para los santos. La palabra santo significa separado, apartado, nada más. No es santo como normalmente en la religión. Hoy día le ponen un hombre o una mujer que en el pasado ha hecho milagros y de ahí pues a través de pruebas y todo eso le han declarado santo y ahora se arrodillan y ofrezcan. No se refiere realmente a eso. La palabra santo es separado, apartado. Toda persona que ha oído el Evangelio y ha seguido el ejemplo de los 3000 comenzando en Hechos 2 de ahí para adelante, oyendo, creyendo, arrepintiéndose, bautizando, confesando su fe y bautizándose en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, todas estas personas que conforman la iglesia de Cristo, que son cristianos nada más, son también santos porque son separados, apartados. Entonces, dice en cuanto a la ofrenda para los santos, para ellos, ¿no? Entonces, si es para ellos, ellos son los que administran esta ofrenda. En las iglesias de Cristo, una mayoría, al menos que las que yo conozco, creo que no administra esto el predicador, el pastor, no, sino la iglesia, porque es para los santos, excepto si la iglesia ya le ha autorizado, pues, o lo ha otorgado este poder a alguien o a algunos dentro de la iglesia. Entonces ellos están autorizados, respaldados por la iglesia para que ellos administren. Entonces los santos, para los santos es, y ellos son los que administran. Ahí dice, haced también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo ya había dado una orden. ¿Por qué él puede ordenar? Porque él es uno de los que el Señor mandó, les prometió a ser guiados por el Espíritu Santo que les iba a guiar toda la verdad. Él por eso puede ordenar y su orden queda aquí en la Escritura. Dentro de esta orden de la ofrenda que es para los santos, dice qué día, cada primer día de la semana. Hoy día usted de pronto cuando se reúne en algunos lugares, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, a cualquier horario, si hay 2, 3, 4, lo que sea, siempre están recogiendo una limosna, una ofrenda, están recolectando dinero de una o de otra manera. Pero aquí dice cada primer día de la semana, cada primer día de la semana. Y cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces la ofrenda que se demanda en el Nuevo Testamento ya no es un diezmo, sino es una ofrenda voluntaria, una acción de ofrecer algo de lo que Dios ya le ha dado. Esto es lo que sucede a veces entre nosotros los cristianos, que damos una ofrenda para que Dios nos dé más. Tengo $5 y ahora si doy esto, Dios me va a dar $10. No es de esta forma. Dice según haya prosperado. Entonces uno tiene que dar por lo que Dios ya le ha dado, porque Dios ya le ha progresado. Pero si usted realmente no ha progresado, cree que Dios no le ha dado, no está en la obligación de dar. ¿Cómo va a dar si Dios no le ha dado? Entonces la ofrenda es algo que uno ya ha recibido de parte de Dios y da algo de lo que Dios le ha dado a uno para la necesidad, para cubrir los gastos y todo esto de los santos. Esta es la ofrenda que encontramos en el Nuevo Testamento. En la segunda carta, igual a los Corintios, el capítulo 8 y el capítulo 9 hablan acerca de esta ofrenda. Les voy a leer exactamente el capítulo 9, versículos 5 y 7 dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y presentasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Normalmente las iglesias de Cristo no nos dedicamos a exigir dinero, a estar hablando del dinero todo el tiempo. Ahora estoy dirigiéndome esto porque espero que llegue a muchas personas más para que puedan identificar a través de esto la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que no diezma, sino ofrenda. En la iglesia muy de vez en cuando se da esta enseñanza, puesto que los cristianos ya saben esto, qué es lo que tienen que hacer. Entonces no se da más, a veces se les anima nada más, o cuando se pone un proyecto, puesto que ahí dice claramente que ellos se han comprometido. O sea,
dice una generosidad antes prometida. Ellos tuvieron un proyecto, una meta, otra vez de qué, de recolectar este dinero y llevar a los hermanos de Jerusalén que estaban padeciendo. Hoy día en las iglesias de Cristo, de pronto en algunos lugares ya han trabajado, tienen un local y ya pues ¿para qué van a estar con ese proyecto? Ya tienen, ahora tienen que proyectarse a otra cosa, pues a evangelizar, a edificar, a estas cosas. Tal vez un grupo que no tiene se van a enfocar en esto. Por supuesto, siempre tiene que dar preferencia a la evangelización, a la predicación, a la enseñanza, porque ello depende tanto el crecimiento como la mantención de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre la iglesia del Señor, aquí en la Biblia nosotros podemos ver que trabajaban con proyección, con metas, con un fin, qué es lo que iban a hacer, qué tenían que hacer, pero dice que sea como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo ya no les está exigiendo, no les está mandando ni nada, nada de estas cosas, solo les está recordando, ayudándoles a que cumplan lo que ellos un día prometieron. Y así debe ser hoy día. Si tenemos un proyecto como iglesia, lo que uno puede hacer es animar, recordar para que se cumpla lo que un día nos proyectamos a hacer, puesto que es para Dios y hay que cumplirlo lo que es para Él. No nos pide que nos comprometamos, no nos obliga, no nos manipula, no nos exige. Pero cuando nos comprometamos con algo, tenemos que hacerlo porque es para nuestro Dios. En el 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire, cada uno dé como propuso en su corazón. El tema que estoy tratando es un tema doctrinal para identificar a la iglesia, que la iglesia de Cristo nunca diezmó, diezma ni diezmará, sino más bien vive por la ofrenda, con la ofrenda que Dios ha establecido. Pero vale la oportunidad de decir aquí que no den, dice, con tristeza, porque a veces uno da algo y de pronto está triste, o después dice de gana di o cosas así, ¿no? De gana di mucho, cosas así con tristeza dice, pero tampoco debe dar por necesidad, otra vez recalcando, porque a veces alguien me ha conversado, dice, no, yo tenía $5 y el Señor me ha dado ya, no, yo he probado, yo he tenido experiencia que cuando doy, el Señor me duplica o me multiplica. Otra vez volviendo aquí dice claramente no por necesidad. Yo no voy a dar esta ofrenda porque voy a pensar que dando esto Dios me va a dar más para cubrir mis necesidades. No. Siempre tiene que ser de acuerdo a lo que Dios me ha dado. Si Dios no me ha dado, si Dios no me ha progresado, cosa que es imposible, que Dios no nos progrese, que Dios no nos dé. Pero si no pasa esto, entonces yo no tengo absolutamente por qué dar, por qué dar, puesto que no he sido bendecido, no tengo de dónde dar. Entonces, cuando nosotros vemos esto es algo tan sencillo, pero que también a veces se convierte en algo confuso, aún para algunos que ya leen la palabra de Dios, por tanto que escuchan. El mundo religioso en sí, todo el mundo, excepto el grupo de los testigos de Jehová, tanto católicos como evangélicos, bautistas, todo el mundo religioso, excepto los señores testigos de Jehová, practican el diezmo. Y en base a esto ahora hay denuncias. Ustedes pueden ver en las redes, en todo, están denunciando que se han hecho millonarios, tienen hasta sus aviones personales, tremendos estadios, tremenda, tanta cosa que han avanzado a través de esto, ¿no? Por su capacidad de poder manipular a través de la palabra de Dios, tomando el nombre de Dios así para llenar sus bolsillos o sus intereses, satisfacer sus necesidades. Y de esto toma el mundo católico de verdad para atacar al mundo protestante, diciendo que el diezmo es que se coge el pastor, que hace, y están hablando la verdad porque eso sí está sucediendo, sí está sucediendo. Nuestra intención no es criticar a ellos ni al mundo católico, pero sí traemos al presente la verdad que está en la Biblia y la realidad que lo que está sucediendo hoy día. Atacan al mundo protestante que el diezmo no es, dicen, de la ley del Nuevo Testamento, es parte del Antiguo Testamento y todo eso. Porque, y de verdad es correcto, tienen la razón. Pero, ¿qué pasa con la religión católica? De igual cobran de todo, de todo.
no cobran un diezmo, al menos no sé, aunque en el pasado sí había también esas leyes dentro de la iglesia, pero no cobran un diezmo. Pero de igual, sí cobran por las misas, por los bautismos, misas para diferentes cosas, aún por los que ya han partido de este mundo, con música, sin música, preparativos para los matrimonios, primeras comuniones, confirmaciones, y todas esas cosas también son cobradas. Es un negociado, de ahí es donde ha adquirido también la riqueza. Lo que quiero traer al presente es, mire, que tanto la religión más antigua y más poderosa, que es la Santa Madre Iglesia Católica Romana y Apostólica, y el mundo protestante que nació o salió de ahí mismo en 1520, es algo similar, simplemente son tácticas cambiando. Los unos utilizan la palabra de Dios diciendo aquí está el diezmo, si ustedes no traen son ladrones, y los otros de una manera más audaz, no sé, más inteligente, diríamos así, de igual han hecho su riqueza. Así es que toda la religión está buscando la forma de cómo de crecer, de cómo tener y todo esto. ¿Cómo viven? ¿Cómo viven? Tanto el mundo religioso protestante y cómo viven los católicos, hablando de los líderes, de los que están a cabeza y todo eso, están en las mismas condiciones, con muchas comodidades, con muchos lujos y todas estas cosas. Pero en sí, como dije, la intención no es criticar, sino más bien a la luz de la escritura ver si el diezmo es aplicable o no, y vemos que no es así. Está una ofrenda en el Nuevo Testamento en sí para que los cristianos vivan de acuerdo a ello. Es pecado coger la Biblia, el Antiguo Testamento, y decir que esto es palabra de Dios y comenzar a enseñar. Romanos 7:1 al 4. Romanos 7:1 al 4 da algo fuerte y parece que a veces suena un poco hasta grosero cuando se toma esto y se dice, y comienza el apóstol Pablo diciendo así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, con los que conocen el Antiguo Testamento. Hoy día tanto católicos como evangélicos, los líderes mayormente, todos ellos conocen el Antiguo Testamento. Y puesto que conocen, a ellos se dirige. Dice, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del pecado entre tanto que éste vive. Aquí va a poner un ejemplo del matrimonio, no está hablando del matrimonio, pero está poniendo este ejemplo. ¿Para qué? Para hacernos entender lo que es la ley y lo que del Antiguo y lo que es la ley del Nuevo Testamento, y que esto es algo que ya pasó, que está muerto y que hay otra ley que vive. Y dice el 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si el marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pone este ejemplo. Y ahora en el versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para vida, frutos para Dios. Así también ustedes se han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. La ley del Antiguo Testamento es una ley muerta, no tiene ningún poder en absoluto sobre ningún ser humano hoy en la actualidad. Ninguno de nosotros de la era cristiana vamos a ser juzgados por la ley del Antiguo Testamento. No, Cristo era bien claro cuando dijo que nosotros vamos a ser juzgados por la palabra que Él ha hablado. Entonces, por la palabra de Cristo vamos a ser juzgados hoy día todas las naciones. Los israelitas serán juzgados por la ley de Moisés que Dios les dio a ellos hasta cuando entró en vigencia el Nuevo Testamento. Desde ahí para acá adelante, todas las naciones a nivel del mundo tendremos que ser juzgados por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Entonces la ley está muerta, ya no tiene poder sobre los judíos o israelitas, y por eso ellos están libres. ¿Para qué? Para pasar a ser de otro marido. En este caso es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que están haciendo hoy día? La Biblia es bien clara, por eso es que podemos decir con seguridad que la ley del Antiguo Testamento es una ley muerta, y aquellas personas que viven practicando esta ley, animando a que practiquen los demás, por razones que sean, están muertos.
y están matando a los demás, manteniéndoles muertos de igual. Y también podríamos decir que es como estar haciendo revivir a la muerta. Ya está muerta, ¿no? Y le están haciendo revivir a la muerta. Pero al mismo tiempo están viviendo con la ley de Cristo, o sea, con la que vive. Es como un hombre o una mujer ya tuvieron una muerta y trata de levantarle y vive de acuerdo a lo que ella dice, y todo eso, y también con la viva. Esto es un adulterio espiritual y esto es algo serio. Entonces, cuando nosotros vemos así claramente es que ellos quedaron libres para ser ahora de la ley de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento está plagado, tanto Jesús mismo dijo que a Él se le ha dado toda la autoridad, los apóstoles dijeron no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, y Pablo inclusive en Filipenses decía que a Él se le ha exaltado hasta lo sumo y se le ha dado un nombre sobre todo nombre. Entonces, Cristo es el Rey. Y otra vez lo que ya se ha dicho en otras lecciones, Cristo dio el poder a sus apóstoles. Los apóstoles guiados por el Espíritu Santo predicaron y dejaron escribiendo, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Y con el Apocalipsis queda sellado toda la revelación divina. Cuando las personas viven de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento, Gálatas capítulo 5 versículo 4 dice claramente, de Cristo se desligan los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Por vivir de acuerdo a este diezmo, enseñando o practicando, claramente el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, dice que nos desligamos de Cristo y que caímos de la gracia de Dios por vivir practicando esta ley muerta o por vivir enseñando. El diezmo jamás fue, ni es, ni será en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo parte de la doctrina que está vigente. No, primera de Juan 1:9 dice claramente, si alguno viene, si es que no se persevera en la doctrina de Cristo, si no se persevera en la doctrina, si se aparta de ella, dice, no tiene al Padre ni al Hijo. El diezmo no es parte de la doctrina de Cristo. Cuando vivimos practicando esto o enseñando a los demás, o vivimos en el grupo, en otras palabras, que viven practicando esto, aunque yo no dé el diezmo, claro, dice ahí que no tengo a Dios y no tengo a Cristo. Aquí nosotros podemos ver que para adorar a nuestro Dios no solamente necesitamos de un buen sentimiento, sino sí requiere de un buen conocimiento. Y todos tenemos la capacidad, tenemos el tiempo, ahora tenemos la facilidad de tener la información a domicilio, en las casas ya donde nosotros vamos en todo lugar, entonces podemos instruirnos. ¿Para qué? Para poder ayudar a las personas para que vean que esa no es la voluntad de nuestro Dios. Comenzamos hablando, identificando a la iglesia de Cristo a través del diezmo, que el mundo religioso normalmente toma Malaquías 3:6 al 10 para acusarles de ladrones y así para seguir llamándoles a que traigan el diezmo. Este diezmo fue dado exactamente para la nación de Israel, donde que iban a mantenerse los levitas, y este diezmo del diezmo era para nuestro Dios, era para las viudas, para los extranjeros y todo eso. Ellos administraban esto. Todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento claramente vimos en el libro de Hebreos, ahí que esto fue cambiado, todas estas leyes fueron cambiadas y que entró en vigencia un nuevo pacto donde que ya no hay diezmo, simplemente hay ofrenda, porque tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es de un mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y Gálatas 3:15 dice, un pacto una vez ratificado, aunque sea de hombre, nadie lo invalida ni le añade. Cristo jamás puso esto en sus leyes para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros realmente queremos ser cristianos, seguidores de Cristo, miembros de la iglesia de Cristo y fieles al Rey, entonces no vamos a tomar esta ley y decir que Cristo ha dicho esto o poner, porque no importa, porque está en el antiguo, lo que sea. Dios ha revelado su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero dentro de su sabiduría, dentro de su voluntad, ha decidido que el Antiguo Testamento ya no tenga poder, ya no esté vigente y que el mundo entero nos sometamos al Nuevo Testamento. Espero que esta lección les ayude para que su fe se fortifique y pueda también ayudar a los que le rodean. Esto no es todo, es algo corto, es algo básico, que creo que es suficiente saber que es parte de la ley que está muerta y que hoy en el Nuevo Testamento la ley que vive, la ley que tiene poder, la que nos va a juzgar,
hay una ofrenda por la cual sobrevive la iglesia o se mantiene y así se glorifica a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Espero que usted pueda ayudarse así con esta lección y también transmitir a otras personas para que puedan oír y puedan tener ideas. No es que esto dice toda la verdad, no. Usted tiene la obligación de investigar, de leer, para que tenga su propia fe. Que el Señor le bendiga.